Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a esta serie del canal de Programando en Embed. En esta ocasión les voy a enseñar cómo programar una pantalla TFT que utiliza el protocolo SPI, así que vamos a ello para poder hacer todas sus animaciones y todo lo que esta pantalla nos ofrece. Entonces, para ello vamos a utilizar tres librerías, en las cuales son para las letras, en el cual una es TFT Fonts, otra es SPI para poder utilizar este protocolo, y la otra es LCD Fonts, en el cual nos permite utilizar la librería y diferentes letras para poder programarla. Y todas estas librerías se las estaré dejando en el link del video. Una vez creado nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es borrar este pedazo y vamos a hacer lo siguiente: vamos a importar las tres librerías. En este caso las copié todas, en cual son el Embed Defect, el SPI para poder manejar este protocolo, el string, que es para el manejo de las palabras, y los tipos de Arial que se puede manejar. Por ejemplo, un tamaño 12×12, 24×23, un Arial 9 o un tamaño mucho más pequeño como es el 6. O el que más o menos siempre utilizo es Arial 28×28, porque las letras se pueden ver de una mejor calidad y se pueden observar muy agradable. También se puede unas font big, ya que son para títulos porque son letras muy grandes. En este caso también incluyo una librería UTouch, pero eso ya es para un próximo video en el cual usaremos esta pantalla pero de forma táctil. Y la librería STDIO para poder utilizarla. Para ello vamos a utilizar este constructor, en el cual lo vamos a llamar TFT, y en el cual nos pide que coloquemos ciertos pines, en el cual siempre tienen que ser los de SPI, los MOSI, MISO y reloj. Estos tienen que colocarse, por ejemplo en mi tarjeta, estos son los pines de SPI, pero dependiendo de su microcontrolador tienen que colocarlos. Ya el CC, el reset y el deset pueden ser pines normales. Por ejemplo, el reset va conectado a 3.3 voltios, que es con lo cual se alimenta esta pantalla. Ya después vamos a proceder a utilizar el itMain, y acá vamos a hacer nuestro código, ya que en el while no lo vamos a necesitar. Va a ser porque todo lo que vamos a utilizar va a ser dentro del main, ya que todo se puede, es decir, todo se puede programar desde acá, porque no necesitamos un bulk, no necesitamos que algo se repita, solo necesitamos ver qué se puede hacer. Una vez en el main vamos a llamar las funciones de la TFT, en el cual una de ellas es tft.climb, en el cual se va a utilizar es para encender la pantalla. Acá vamos a escribir stdout. Es así como debemos inicializarla para poder utilizar esta pantalla, es decir, para que se prenda. Ahora vamos a utilizar esta función ft.set-orientation, y vamos a utilizar la orientación, en este caso la 3. Pero esta orientación, por ejemplo, vamos a utilizarla de forma, este 3 es de una forma horizontal, la 1 es de una forma vertical, y ya la 0 y la 2 son las opuestas. Es decir, si esta es una horizontal de esta manera, digamos así como está este cuadrado naranja, la otra forma sería al revés, es decir, nuestra posición no la veríamos desde acá, sino la veríamos al contrario. A eso se refiere con las orientaciones, para poder verlas de horizontal y vertical. Ahora vamos a utilizar el fondo. ¿De qué color queremos que sea el fondo? Vamos a utilizar tft background, y quiero que mi fondo sea blanco, negro, entonces vamos a utilizar black. Y quiero que también las letras, o sea, el texto que yo voy a colocar, es tft foreground, sea de color blanco, entonces white. ¿Qué tipo de colores se puede utilizar? Acá, como podemos ver en este main que voy a colocar, se puede ver todo el tipo de colores que podemos utilizar. Por ejemplo, se puede utilizar negro, dark green, dark cyan, marrón, purple, olivia, cyan, red, yellow y diferentes otros colores que podemos utilizar en esta pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es poder utilizarla con la siguiente función, que es, como ya veníamos haciendo con la LCD, es tft
tft.cls, que es para que nos borre todo lo que hayamos programado anteriormente. Ahora vamos a utilizar qué tipo de letra. Para esto vamos a utilizar set _ y font. Ahora vamos a utilizar dos paréntesis porque vamos a utilizar este comando que es useSignet y char y con un por. Ahora vamos a cerrar acá un paréntesis y vamos a hacer esto. Acá en el último paréntesis vamos a escribir el tipo o el tamaño de la letra que vamos a usar. En mi caso yo quiero usar el Arial 28 por 28 y así declaramos este tipo de letra que siempre va a estar por defecto en todo nuestro programa. Ahora, como en la LCD, vamos a utilizar las posiciones. Entonces en este caso es tft locate y las coordenadas que nosotros querramos. En este caso yo quiero escribir el texto, quiero escribir Electronic Math. Lo voy a utilizar que se posicione en X 30, o sea 30 píxeles en X. En la orientación, recuerden que estamos utilizando la orientación horizontal, entonces la esquina superior es el 00 y quiero que se desplace 30 en X. Ahorita en el video les voy a explicar un poquito más, ahí cuando ya vea el video de operación ya les voy a explicar un poquito más sobre esas posiciones. Ya en 30,130 quiero que esté ubicado el texto que voy a escribir. Entonces tft.print tal cual como en la LCD y quiero que se escriba electronic y ahora quiero copiar y pegar para poder escribir el math, pero este math va a cambiar las coordenadas, va a ser en coordenadas 40 y coordenadas 160 para que esté debajo. Ahora quiero por último escribir esta opción que es para que ustedes vean, que se va a llamar botón, que podemos utilizar distintas formas y por ejemplo utilizar un cuadrado, un círculo o dibujar líneas en esta pantalla y lo haremos de esta manera. Primero coloco la posición que yo quiero, 205 y 215. Ahora para poder dibujar los cuadrados, círculos o líneas acá de la misma manera, ft, llamamos a la función, por ejemplo si queremos un círculo coloreado, es decir que esté relleno de color, usamos la palabra fill y el tipo de figura que es circle. El círculo utilizamos estos parámetros, un X, yo quiero que sea 260, la Y 50 y el radio, el círculo, yo quiero que sea de radio 40. Por último, color, qué color quiero que esté rellena. Ahora voy a permitirme copiar y pegar porque vamos a utilizar también un fill, pero en este caso va a ser un rect, o sea un rectángulo lleno y quiero que sea de 210 y 200 Y. Y ahora este sí toca ponerle su X y Y final, entonces es de 290, es decir que vaya desde 210 hasta 290 y de 200 en Y hasta 230 y quiero que su color sea purple. Listo, ya tenemos nuestros círculos y rectángulos llenos, es decir con color. Ahora vamos a utilizar estos mismos, pero que no estén completamente rellenados de color, sino solo un círculo dibujado. Por ejemplo, este está en la posición 50 en X, 50 en Y y radio de 40. Quiero que el color sea red. Ahora quiero el rectángulo, entonces es rect, solo se va a dibujar en un rectángulo y las posiciones que voy a utilizar es 30, 125, es decir el X y Y inicial, y 220 que es el X final y 185 que es su Y final. Quiero que sea de color hielo. Por último vamos a aprender cómo hacer la línea de la misma manera, ft.line y abrimos y con los mismos parámetros, inicial, X inicial, X, Y inicial y su Y final con 150 y su Y final con 10 y quiero que sea de color green.
Ahora ya terminamos nuestro código, en el while no nos incumbe esto, ya que se va a repetir algo pero no lo queremos. Y ahora sí, a compilar el código y vamos a ver cómo quedó. Una vez compilado nuestro código en nuestro microcontrolador, acá están todos los pines de SPI y los que yo he utilizado. Acá está todos los pines de 3.3 voltios y recuerden que hay un pin en la TFT que se llama LED. Este LED podemos conectar a una resistencia, en mi caso es de 330 ohmios, y lo puse también conectado a 3.3 voltios con el reset y el pin de 3.3 voltios. En este caso lo programamos para que escribiera Electronic Math en rectángulo amarillo como si fuera una casilla, los círculos que se pueden hacer con color y el sin color, y las líneas que se pueden dibujar, todo con su debido color. Y en este caso podemos ver que está el purple, pero el botón así con esta etiqueta. En Embed no se puede quitar esto, no se puede quitar esta etiqueta. Si ven, estamos con morado, pero como utilizamos fondo negro y letras blancas, acá está su fondo negro y letras blancas, pero no se puede quitar. Cuando colocamos, por ejemplo, acá se ve que colocamos el purple, pero no se puede quitar esto, esa etiqueta no se puede quitar. Y así es como queda nuestra pantalla, y podemos ver que estos colores son de una estética muy buena, y podemos hacer diversos proyectos que involucren figuras geométricas o palabras grandes que podemos poner en ella. Así, ese fue el código compilado. En este caso lo que utilicé fue que el botón fuera la parte final para que se pudiera mostrar, y ya, eso fue todo. Espero les haya gustado, compartan este video para que más gente se informe, y en el próximo video vamos a ver cómo poner imágenes en esta pantalla TFT. Espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios qué otro tipo de proyectos o tipo de sensores les gustaría que pusiera más videos, o qué tipo de ejemplos les gustaría. Esto fue todo por esta ocasión. Recuerden seguirme en mis redes sociales de TikTok e Instagram como electronic-math, y ahí estaré también publicando resúmenes y videos de estos tutoriales. Nos vemos en la próxima y soy Electronic Math. Hasta luego.